No me gusta dejar temas inconclusos y teníamos pendiente por ahí concluir el tema sobre la violencia en hogares cristianos. Y voy a tratar de, en unos minutos, concluir este interesante tema. Nosotros habíamos dicho que en Génesis dice la palabra de Dios que estaba el mundo lleno de violencia y que esa violencia era producto de que la gente pensaba solamente de continuo hacia el mal. Eso es lo que dice Génesis, que el pensamiento era de continuo hacia el mal y que los corazones y las mentes de las personas se habían pervertido, y esa perversión y ese pensar de continuo al mal degeneran en violencia social. Que eso es exactamente lo que nosotros estamos viviendo, violencia social, porque hay perversión en la gente y la gente piensa de continuo hacia el mal. Y que esa violencia social que estamos viviendo actualmente también ha llegado a los hogares cristianos, que como parte de una sociedad, el hogar cristiano se ha visto presionado por la violencia, de tal manera que la iglesia, que los hogares cristianos no están libres de violencia. Y para muestra, lo que nosotros leímos, los testimonios que leímos, me llamó mucho la atención el testimonio de aquella jovencita de 14 años que tomó un veneno, estuvo en coma 2 semanas y después murió, diciéndole a su papá, líder de una iglesia, que lo que hacía era responsabilidad de ella, que no culpara a su mamá, porque ella se sentía que había defraudado la confianza de su papá. Eso lo presentamos al principio. Y hermano, como introducción también déjenme decirles, cuando se levantan las encuestas en los hogares cristianos, nos damos cuenta que el 60% de los hogares cristianos sufren de violencia psicológica, el 20% sufren de violencia, hermano, física, y el 30% en los hogares cristianos se sufre violencia o algún tipo de violencia sexual. Entonces, sobre eso nosotros estamos enfocados, sobre la violencia psicológica, sobre la violencia física, y hoy vamos a ver sobre la violencia sexual. ¿Por qué se da en los hogares cristianos la violencia sexual? Y empezamos definiendo qué es violencia sexual. Y violencia sexual es cuando uno de los cónyuges, le pide al otro cónyuge algún tipo de relación en el cual el cónyuge no está de acuerdo, y eso se convierte en violencia sexual. La definición está muy claro. Cuando yo le pido a alguien, mi cónyuge no está de acuerdo, entonces eso es violencia sexual. ¿Por qué se da la violencia sexual? Y usted puede encontrar esta respuesta en el segundo libro de Reyes, capítulo número 13. Ahí tenemos, hermano, el mejor ejemplo de la violencia sexual. Segunda de Reyes, capítulo número 13. Es la historia de Amón y de Tamar. Dice así, voy a empezar a leerlo. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues ella era virgen, y le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Oiga lo que está diciendo la palabra de Dios, que Amón está angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, porque ella era virgen y a él le parecía que no podía hacerle cosa alguna. Y luego dice, y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día a día vas enflaqueciendo así? ¿No me descubrirás a mí? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió, oiga lo que respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama, fijo enfermo. Pero quiero llamar la atención a las palabras que está usando Amón. Yo amo, dice, yo amo a mi hermana Tamar.
Y cuando nosotros vamos leyendo la historia, que Amón se finge enfermo, ¿ok? Y que viene su hermana Tamar a darle de comer, Amón le dice: toma, hermana, el bocado y tráemelo a mi cama para que yo pueda comer. Y cuando Tamar se acerca para dar de comer a Amón, hermanos, dice la palabra de Dios que Amón forza a Tamar a tener relaciones sexuales. Esto se llama violencia sexual, porque Tamar le suplica a Amón y le dice: hermano mío, no hagas conmigo esta vileza. Pídeme al rey David, y el rey David de seguro que me va a dar a ti. No hagas conmigo esta vileza. Pero dice la palabra de Dios que Amón hace caso omiso a las palabras de Tamar y viola a su hermana. Amón hace caso y viola a su hermana Tamar. Déjeme decirle, aquí dice la Biblia que Amón dijo: yo amo a mi hermana. Pero, hermano, en el proceder de Amón, violando a su hermana Tamar, el proceder no nos dice que realmente eso sea amor. No sé si me expliqué. Ok, estoy como Cantinflas, de repente me confundo, pero sí sé bien lo que digo o lo que pienso. O sea, en lo que hace amor no manifiesta amor. Entonces, ¿qué es realmente lo que Amón tiene que da origen a esta violencia sexual? Y si nosotros leemos la palabra de Dios, donde dice que él está angustiado hasta enfermarse por su hermana Tamar, entonces nosotros conocemos que esto no es amor, que esto es lascivia. Esto es lascivia, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que por ser virgen Tamar, Amón, hermano, le atraía esta situación. Entonces, la violencia sexual en las personas se origina por la lascivia que llevan las personas dentro de sí mismas. La violencia sexual en las personas se origina por las perversiones que nosotros como humanos tenemos en nuestra mente, producto de una sociedad desviada. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Sí me está comprendiendo? ¿Ok? Entonces, ¿dónde nace la violencia sexual? La violencia sexual nace, hermano, en una mente desviada, nace en una perversión, nace en la lascivia del hombre. Y esta lascivia y esta perversión forza a la persona a tener relaciones en las cuales no está de acuerdo. A eso se llama entonces violencia sexual. Y la violencia sexual en los hogares cristianos se da en un 30%. La pregunta es, ¿cómo es posible que en un hogar cristiano que se supone que los dos son hijos de Dios se dé en un 30% la violencia sexual? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor los varones están sometiendo a las mujeres a prácticas sexuales que no están de acuerdo, o las mujeres le están pidiendo a los varones que hagan algo en los cuales los varones no están de acuerdo. La reflexión es: no podemos seguir, hermano, siendo así, de esta manera. Mire, déjeme decirle, hay una práctica que las mujeres utilizan mucho, ¿ok? Y es violencia sexual. Y sabe una cosa, que la mujer utiliza mucho el hecho de decir: no me da, pues no le doy. No sé si sepa esto. Se portó mal, pues no le doy. Okay. Y ahí anda el pobre hombre en la noche ahí tratando bueno, usted me entiende, usted que es casado y los jóvenes que no son casados también me entienden, ¿ok? Ahí anda el pobre hombre tratando de tocar a la esposa y la mujer se voltea para allá. Okay. Y no, estoy dormida, me duele la cabeza. Y se niega sexualmente al varón.
Y esto se da en los hogares, ¿ok? Eso se da en los hogares y es una práctica muy frecuente entre las mujeres. Y lo digo porque en la consulta que nosotros teníamos de medicina general, esto se da muy cotidianamente hablando. Se usa el sexo como un arma para conseguir lo que se quiere. Y déjeme decirle, hermano, cuando se usa el sexo como el arma para conseguir lo que se quiere, se llama violencia sexual. Se llama violencia sexual. Ok, entonces, entiéndalo, hermano, entiéndalo. No nomás es la práctica de la lascivia, no nomás es la mente pervertida. Violencia sexual es también cuando utilizamos el arma del sexo para conseguir lo que queremos. A eso se llama entonces también violencia sexual. Violencia sexual. Ok, y esto se practica también en los hogares cristianos. Otro tipo de violencia que hay, hermano, en general hablando, voy a ir muy rápido con ello. Otro tipo de violencia que hay es el del vacío emocional. ¿Qué es una violencia de vacío emocional? Es simple y sencillamente tirar a Lucas a las personas que están con nosotros, okay. No existen para nosotros. Okay, lo tiras a Lucas y le haces un vacío emocional. El vacío emocional es que te hable y no lo oigas, que para ti no exista. No voy a hablar de ese tipo de violencia porque quiero ir más adelante. También hay violencia de destrucción de mascotas y de bienes. Esto también es violencia, cuando por agredir a la persona con la cual tienes enojo, le destruye sus cosas. Y eso se llama violencia de destrucción de bienes o destrucción de mascotas. Cuando le pegas una patada al perro que tu esposa quiere mucho, que el niño quiere mucho, y le pegas una patada y el perro sale, ¡ay, hijo! Eso es violencia de, ok. Pero déjeme decirle algo más. Hay una violencia que nunca se ha tomado en cuenta y que hoy en la actualidad se está dando. Abra su Biblia, por favor, en Proverbios. Abra su Biblia, por favor, en Proverbios, capítulo, déjeme darles el pasaje. Es Proverbios capítulos 30. Y voy a leer este pasaje y usted me va a decir de qué violencia habla aquí. Dice así el 11, Proverbios 30:11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Oiga bien, oiga bien. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la generación es inmunda. Pero él dice, no, yo estoy limpio. Es lo que está diciendo el pasaje, el versículo 12. Hay generación que dice, no, estamos limpios, pero realmente es una generación inmunda. Entonces tenemos ya tres características. 1, maldice al papá. 2, no bendice a la mamá. 3, es una generación inmunda. ¿Ok? 3, generación inmunda. 4, hay generación cuyos ojos son altivos y sus párpados están levantados en alto. ¿Cómo se llama esto? ¿A qué se le llama esto, hermano? Soberbia, orgullo. Ok, 4 características. 1, no bendice a la mamá, maldice al papá, es inmunda y es soberbia. Seguimos leyendo. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. ¿Cómo se le llama esto? Muelas, espadas, cuchillos, sus dientes. ¿Cómo se les llama esto? Violentos. Violentos. Son generaciones violentas.
para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Ok, fíjese bien, ok, fíjese bien, vamos a analizar. Generación que maldice al padre, generación que no bendice a la mamá, generación que es inmunda, generación que es altiva, orgullosa, y generación que es violenta. Y cuando habla de generación está hablando, hermano, de características de los hijos, de algunos hijos de la generación. Esto quiere decir que este tipo de generación que maldice a su padre y no bendice a su madre, que es orgullosa, que es inmunda y que es violenta, ellos, esta generación, están practicando la violencia contra los padres. ¿Sí me entendió? ¿Sí me entendió? ¿Me expliqué? Hay generaciones que son violentas, hijos en la actualidad que son violentos contra los padres. Y hoy en la actualidad se está dando mucho esta situación, ¿ok? Que los padres violenten, que los hijos violenten a los padres. Okay, que los hijos le pidan a los padres cosas que los padres no pueden darles. Que los hijos, hermanos, estén viviendo a costa de los padres. Esto es violencia. Okay, cuando un hijo de repente le llama a su papá o a su mamá y le dice: papá, mamá, necesito que me des esto porque lo necesito y a ver cómo le haces, etcétera, etcétera. Eso es violencia de los hijos contra los padres. Cuando un hijo le contesta mal a su mamá, cuando un hijo le contesta mal a su papá, eso es violencia contra los padres. Porque la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y seas de largos días aquí en la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros, hijos, no nos ajustamos al mandamiento de Dios, no honramos a nuestros padres y hacemos lo contrario del mandamiento de Dios, estamos violentando a nuestros padres y estamos siendo violentos con ellos. ¿Y sabe qué? Cuando transgredimos este mandamiento como hijos que somos y estamos haciendo violencia contra nuestros padres, hay un castigo muy especial que está marcado en la palabra de Dios cuando los hijos no honran y violentan a los padres. ¿Quiere ver cuál es ese castigo? Yo no quiero estar en ese castigo. A lo mejor yo digo: Señor, gracias porque mi papá y mi mamá están en el cielo y ya no los puedo violentar. Y gracias, Señor, ¿verdad? Pero cuántas veces yo le dije a mi mamá y me enojé con mamá y le digo: pues, ¿para qué me traías al mundo, mamá? Pues tú eres la culpable. Y me enojé muy duro contra mi mamá, violenté a mi mamá. Violenté a mi papá cuando le reclamaba cosas y esto se da muy frecuente. Jóvenes, entiendan que el honrar a los padres es mandamiento de Dios. Entiendan, por favor, que deben estar sujetos a los padres, no importa la edad que tengan, no importa qué preparación académica tengan. Ustedes, hijos, tenemos, porque yo también soy hijo, tenemos que estar sujetos a nuestros padres. Nos guste o no, querramos o no, es mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Primer mandamiento con promesa, dice la palabra de Dios. Y nos guste o no, tenemos que hacerlo y no tenemos que hacer violencia contra nuestros padres. Déjeme decirle, hay un castigo muy especial para los hijos que violentan a los padres. Un castigo muy especial. ¿Quiere verlo en la palabra de Dios? Vaya por favor a Proverbios capítulo número 24. Deje ver. Proverbios 24. Déjeme darle otro pasaje mejor. Proverbios 20. Le voy a dar tiempo para que lo lea usted en su Biblia. Le voy a dar tiempo para que lo lea. Veinte.
¿Qué dice la palabra de Dios cuando violentan los padres, los hijos a los padres? ¿Qué dice? ¿Cuál es la consecuencia, hermano? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se le apaga su lámpara. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? Se le apaga su lámpara. ¿A qué se refiere? Su vida, hermano, su vida se acaba. Su vida se acaba prontamente. Y dice la palabra de Dios que no se acaba como una vida normal. ¿Cómo dice que se acaba la vida de las personas que violentan a los padres? Obscuridad tenebrosa. ¿Qué significa esto? Lléveselo en la mente para que lo... Lléveselo en la mente, lléveselo en la mente. No es cualquier cosa, hermano. Cuando la palabra de Dios dice oscuridad, está hablando de algo muy serio, de algo muy serio. Y oscuridad tenebrosa es algo más serio. Necesitamos entender que el mandamiento de Dios es específico y que nosotros tenemos que honrar la vida de nuestros padres y honrar a nuestros padres, nos guste o no. ¿Ok? Y que si no lo hacemos, corremos el peligro del castigo de Dios, donde dice, se le apagará su lámpara. Esto quiere decir que la vida de las personas que violentan a los padres es corta. Es corta. Y cuando dice oscuridad tenebrosa, no es una cosa que se va a terminar la vida de una manera normal. No, hermano. Está hablando de una consecuencia espiritual aquí. Cuando no honras a tu padre y a tu madre, oscuramente te vas y te vas al lago de fuego, al infierno. Ahí va a terminar tu vida y va a terminar prontamente tu vida. Ahora, si ustedes quieren verlo de otra manera, cuando dice se le va a apagar su lámpara en oscuridad tenebrosa, no está hablando de una muerte normal, está hablando de una muerte con sufrimiento, está hablando de una muerte excepcional. ¿Dónde, hermano? La maldad hace del hijo presa. Y podemos sacar muchas cosas más. Entonces, es serio el asunto de violentar a nuestros padres. Es serio el asunto de contestar a nuestros padres. Es serio, hermano, ponernos en contra de nuestros padres de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué acaso no son las características de la generación que nosotros estamos viviendo? Que maldice al padre, que no bendice a la madre, una generación inmunda, una generación orgullosa y una generación violenta. ¿Qué no son estas características que hay en la sociedad? Y que también está llegando a nosotros como hijos de Dios en nuestros hogares, y nuestros hijos están siendo violentos con los padres. ¿Qué debemos hacer los padres cuando un hijo es violento? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ok? ¿Sabe una cosa, hermano? Mire, hay un pasaje en Deuteronomio 21. Y esto me gustaría hacerlo con mucho. Deuteronomio 21. Versículo 18. Lo voy a leer. Fíjese bien. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, estamos hablando de que es un hijo violento, no obedece. ¿Okay? Y habiéndole castigado no le obedeciere, dice la Biblia, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de esta ciudad, este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Ay, características de estos hijos, ¿eh? ¿Qué le parece? Y luego dice, entonces los hombres de su ciudad, ¿qué dice? Lo apedrearán, dice, y morirá, y así quitarás el mal en medio de ti y de todo Israel, y todo Israel oirá y temerá. La pregunta es, hermano, ¿quién tiene un hijo contumaz y rebelde? Ahorita aquí mero lo ejecutamos, ahorita lo sacamos. ¿Qué padre puede decir que tiene un hijo contumaz y rebelde? Okay.
Y ahorita aquí aplicamos la ley de Moisés. Usted va a decir, es que no estamos en la ley. No, sí, hermano, también estamos en la ley de Moisés. Y aquí lo sacamos y lo apedreamos. ¿Cómo? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece el castigo que había puesto el Señor Jehová con el hijo contumaz y rebelde que era violento contra los padres? Fíjese bien, hermano, la muerte. La muerte. ¿Qué tenemos que hacer los padres, hermano, cuando nuestros hijos son rebeldes? No tenemos que tolerar. No tenemos que ajustarnos a su violencia. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay que ponerlos de patitas en la calle. Hay que ponerlos de patitas en la calle, porque ya, hermano, ya llega un momento en que el padre o la madre no puede sufrir, y si ustedes sufre la violencia, pues hable con su hijo y dígale, ¿sabes una cosa, hijo? Te ayudé hasta aquí, ok, yo sé que duele el corazón. En una ocasión estábamos en una reunión de varones y decía, no sé qué hacer con mi hija, llega a las 4 de la mañana, viene con sus amigas, dice el padre, no anda en malos pasos, anda con sus amigas, pero a las 4 de la mañana en el carro, viniendo por las avenidas, de repente le puede pasar algo, y esa es mi preocupación. Y otro varón que estaba ahí dice, pues córrela de tu casa. Y dice, sí, pues es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero duele el corazón. Pero sí se tiene que hablar con los hijos, hermano, se tiene que hablar, se tiene que platicar, y si no entienden, pues, hermano, que busquen su vida. Hijos que me están oyendo, si no quieren estar sujetos a sus papás y no les gusta lo que hay en su casa, pues mis hijitos, vuélenle de la casa, ¿okay? Y búsquense su vida, ¿okay? Búsquense su casa, su renta, quien les lave, quien les planche, quien les haga comer, para que vea que no es nada fácil esto, ¿okay? No es nada fácil. Ok, vámonos más rápido. Vámonos rápido. Entonces, violencia, estamos hablando en los hogares cristianos, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, y particularmente hoy en la actualidad estamos hablando de la violencia que los hijos hacen contra los padres, y que el mandamiento es muy específico: se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Quisiera tener tiempo para desglosar todo este pasaje. Ok, la pregunta es, ¿por qué padecemos los hogares cristianos la violencia? Y si usted busca en su Biblia, en Efesios capítulo número 4, en el donde estábamos, dice la palabra de Dios, dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es lo que está pasando en los hogares cristianos donde existe la violencia? En nuestros hogares, déjeme decirle, tenemos un serio problema, con la violencia, porque nosotros no nos hemos despojado realmente de nuestras costumbres anteriores, de nuestra vida pasada, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestro temperamento. Despojaos del viejo hombre. ¿Y qué significa esto, hermano? Mire, en una ocasión estábamos en un curso de superación que nos daban ahí en el hospital donde trabajábamos, en la clínica. Y dice, fíjese lo que son las cosas y cómo son las comunicaciones. Dice, pasó a una persona que estaba dando el conferencista y dice, a ver, pásele uno. Y pasó un compañero de nosotros y dice, me va a seguir las instrucciones como yo se las doy. Y dice, va a tomar por favor teníamos el chaquetín puesto, dice, va a tomar con su mano derecha la solapa del chaquetín y la va a estirar, y él estira. Ahora por favor trate de sacar su brazo de la manga, suelte la solapa y agarre la manga y empiece a estirarle, y así el compañero. Y resulta que realmente no sacó la manga, sino se le complicó. Y dice el conferencista, somos muy complicados nosotros como humanos. Damos instrucciones que ni siquiera nosotros entendemos. Y mire qué fácil es. A ver, quítese el chaquetín, ¿ok?
Y el compañero pues se quitó el chaquetín, así de fácil, así de sencillo. Así tiene que ser la vida cristiana, hermano. Así tiene que ser la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ser así, de esta manera, donde nosotros cada día nos estamos desvistiendo, donde nosotros nos estamos quitando cada día lo que está haciendo daño a nuestra vida. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Y es que estamos arrastrando, hermano, estamos arrastrando nuestra vida anterior y está metida en nuestros hogares. Y aunque decimos ser cristianos, no nos estamos despojando de nuestras costumbres anteriores, no nos estamos despojando del viejo hombre. ¿Por qué? Porque llevamos una vida cómoda. Porque así está. Vamos a la iglesia, estamos, cantamos, está perfecto, no hay problema. Pero no estamos siguiendo la enseñanza de la palabra de Dios, donde dice, quítate, despójate. Y cuando la palabra de Dios dice, despojaos, es un acto voluntario, entiéndalo, hermano. Es un acto voluntario donde yo conscientemente me voy a quitar las cosas que me están haciendo daño. Y luego dice, renuévate en tu mente. O sea, no nomás quítate las cosas viejas. Renuévate en la manera de pensar. Renuévate en la manera de ver las cosas. Y el renovarse la mente ya no es trabajo de nosotros, es trabajo del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que trabajar en despojarnos de las cosas que nos están haciendo daños, en despojarnos de nuestra vida anterior. Y el trabajo del Espíritu es, hermano, ¿qué? Está renovando nuestra mente. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero en la violencia en los hogares, el que está en Cristo no sigue siendo nueva criatura, porque sigue estando el hogar violento. Entonces me estoy explicando. Entonces, despojarnos. Necesitamos quitarnos lo que nos hace daño y darle oportunidad al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que renueve nuestra mente, y luego dice, vestíos del nuevo hombre. Tienes que ponerte ropa nueva. O sea, no nomás te vas a quitar. Y luego, si ustedes siguen leyendo, la palabra de Dios dice, ok, el que habla mentiras, pues no diga mentiras. Y si no dice mentiras, se va a quedar mudo. Dice, no, espérame. Así no es la cosa, así no es la cosa, así no es la cosa. Despojarte es dejar de decir mentiras. Renovarte es entender que la mentira es pecado y que ya no tienes que practicarlo. Y luego dice la palabra, entonces, ¿qué tienes que hacer? Hablar con verdad. El que decía mentiras ya no las diga más, pero hable con verdad. Entonces, ese es el vestirse nuevamente, el hablar con verdad, quitar una cosa, quitar una práctica, entender por qué la estamos quitando, que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento, que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar, pero las cosas no quedan ahí. Tenemos que hacer, vestirnos con prácticas nuevas, de tal manera que si yo violentaba el hogar, entonces debo entender que eso ya no debe ser. Y mi conducta tiene que cambiar. Es por eso que hay tanta violencia en los hogares cristianos, porque no nos despojamos del viejo hombre, porque seguimos con nuestra vida, porque no le damos oportunidad al Espíritu Santo que trabaje con nuestra mente, con nuestros corazones, cambiando nuestra manera de ser, porque no nos hemos vestido de la nueva creación de Dios y seguimos rutinariamente con nuestra vida cristiana. Muy bien, hasta aquí. Hasta aquí concluimos. ¿Qué hacer cuando hay violencia en el hogar cristiano? ¿Qué es lo importante? ¿Qué hacer? Primero, cuando un enfermo, busca sanidad, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Lo primeritito, hermano.
Cuando un enfermo va a buscar sanidad, lo primero que tiene que hacer es entender que está enfermo. Entender que está enfermo. Comprender que está enfermo. Sentir que está enfermo. Bueno, en el aspecto espiritual es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Necesitamos entender que tenemos un problema de violencia en la familia, de violencia en el hogar. Fíjese bien, Caín, Génesis capítulo número 4 por allá, él entendía que tenía un problema de violencia. Lo entendía, lo entendió perfectamente porque le dijo, ¿sabes una cosa, Dios? Es cierto, no hay problema, cometí violencia contra mi hermano Abel. Ahora tú me mandas errante y lo que va a pasar es que cualquiera que me vea me va a matar. Porque yo tengo un problema de violencia. Y dice la palabra de Dios que Jehová puso una marca sobre Caín para que no le matase cualquiera que le encontrase. Entonces necesitamos entender que tenemos un problema de violencia en la familia, en nuestros hogares. Si no lo entendemos, no podemos ir adelante, hermano. No podemos ir adelante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces las cosas van a seguir igual y las cosas van a ser igual. No hay problema. Decía alguien, cuando llegó una hermana psicóloga a dar una conferencia de violencia en unas iglesias de Colombia, le dijo un líder de la iglesia donde fue, dice, hermana, ¿por qué va a hablar de violencia en los hogares si nosotros no tenemos ese problema? Aquí en la iglesia no hay problema de violencia en los hogares, es allá afuera. Y qué equivocado estaba aquel líder de aquella iglesia colombiana, porque cuando la hermana expone problemas sobre la violencia en el hogar, surge mucho ahí en la iglesia que hay mucha violencia en aquella congregación. Entender que tenemos el problema. Entender que no somos capaces de resolverlo nosotros por nosotros mismos. Óigalo bien, hermano, óigalo bien. No somos capaces nosotros mismos de resolver nuestro problema de violencia. ¿Cuántas personas han dicho, sabes una cosa, ya no lo vuelvo a hacer? Y a la vuelta de un tiempo vuelven a caer rutinariamente en la misma conducta y vuelven a seguir teniendo actos violentos. No sé si usted sabe esa ilustración de que hoy me llevó flores, ¿verdad? Hoy me llevó flores, ¿ok? Prometió que se iba a portar bien, pero no. ¿Qué pasa en los hogares? ¿Cuál es nuestra experiencia que hemos visto en la sociedad cuando las personas, hermanos, violentas, se les mete a la cárcel y salen? ¿Sabe qué pasa con ellos? Allá en la prisión dicen, nunca más lo vuelvo a hacer. Pero llegan a los hogares, hermano, y pasa un tiempo y otra vez se vuelve a repetir la conducta. Esto quiere decir que nosotros, por nosotros mismos, nunca vamos a resolver el problema de violencia familiar. Nunca. Nunca. Entonces, ¿qué hacer? La palabra de Dios dice, hay otra cosa más. Tercera cosa, entender que la violencia daña nuestra vida y daña nuestra familia. Salmo número 55. Salmo número 55. Usted lléveselo a su casa porque el tiempo está corriendo y tenemos una sesión de negocios. Salmo 55. Dice la palabra de Dios así. Dice, no me afrentó mi enemigo, me afrentó mi hermano, el que vivía conmigo, el que estaba conmigo, ese me afrentó. ¿Y qué dice la palabra de Dios ahí en el Salmo número 55? ¿Ok? Dice, por favor Dios, desaparécelo. Así, en pocas palabras, lee el Salmo usted ahí en su casa. Está pidiendo a aquel hombre afectado por la violencia, afectado por esa situación, dice que está enojado y está guardando ahí en su corazón el rencor y le está diciendo a Dios, a Jehová, dice, por favor, Señor, quítalo de la tierra, desaparécelo de la tierra. Entonces nosotros tenemos que entender que la violencia, hermano, afecta profundamente nuestra vida y afecta profundamente también las relaciones interpersonales con las cuales nosotros
vivimos o en las personas con las cuales en el entorno social que nosotros nos envolvemos, sea familia, sociedad, trabajo, escuela, etcétera, etcétera. O sea, la violencia no solamente afecta mi vida, la violencia afecta también el entorno social donde yo me estoy desenvolviendo. 3 cosas. 1, entender que tenemos un problema de violencia. 2, entender que nosotros no somos capaces de resolverlo. 3, entender que la violencia causa daños a nuestra vida y al entorno social donde nosotros nos estamos moviendo. Número 4, acudir a Jesucristo. Salmo 55, 16. Vamos a leer ese pasaje. Ahí estamos en el Salmo número 55, 16. Dice la palabra de Dios: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Y luego, ¿qué dice el 17? Tarde, mañana, mediodía, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista cuando él se siente violentado? ¿Qué es lo que está haciendo? El salmista lo que está haciendo es recurrir a la persona que puede ayudarle, que este es Dios. Y está diciendo: yo voy a clamar a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, hasta que Él, Jesucristo, en nuestro caso, o Jehová, en el caso del salmista, resuelva su situación de la violencia que él está viviendo. Fíjese lo que dice en Hebreos. Vaya a su Biblia en Hebreos. Hebreos. Capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acércate, acerquémonos, dice la palabra de Dios. ¿Para qué nos acercamos? Para alcanzar misericordia. Y luego dice: y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí la palabra de Dios está diciendo que nos acerquemos para que nosotros seamos socorridos oportunamente en nuestra situación, para hallar la gracia de Dios, para hallar la misericordia de Dios. Y que Dios, hermano, que es omnipotente, omnisciente y omnisapiente, Él pueda de alguna u otra manera tratar con nuestra vida, para que nosotros dejemos de ser violentos, o bien, hermano, dejemos de ser víctimas. Oportuno socorro es hallar solución a nuestros problemas, a nuestras necesidades de nuestra vida. Y el único que puede cambiar vidas no es la psicología, no es la psiquiatría, no son los médicos, no son los motivadores, etcétera, etcétera. El único que puede cambiar la mente y el corazón es precisamente Jesucristo. No puedes hacerlo tú, hermano, no puedo hacerlo yo. Es Jesús el único que puede cambiar los hogares. Es Jesús cuando nosotros vamos y le decimos: Señor, por favor, tenemos un problema de violencia en nuestro hogar, por favor, Señor, mete mano en el asunto, ayúdanos a resolverlo, ayúdanos a cambiar, ayuda nuestra mente, ayuda nuestro corazón, nuestra alma, etcétera, etcétera. Es Jesús solamente el que tiene la respuesta. Él es el que cambia corazones. Él es el que cambia la mente de las personas. Él es el que cambia la vida de las personas. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entender que tenemos un problema, entender que nosotros no podemos resolverlo, entender que ese problema daña nuestra vida, y cuarto, entender, hermano, que Jesucristo es el único que puede cambiar nuestra vida en nuestros hogares, y que nosotros podamos dejar la violencia que se practica en nuestros hogares cristianos. Y número 5, busca ayuda, busca ayuda, busca ayuda.
Y llámese como se llame, consejería cristiana, psicológica, psiquiátrica, llámese como se llame, déjeme decirle.